Muy buenos días a todos. ¿Cómo va eso en el día de hoy? Bien. ¿Venimos listos para escuchar la palabra? Amén. Oremos y le damos gracias al Señor y vamos a su bendita palabra, ¿le parece? Señor, gracias por este tiempo. Es un privilegio venir a tu casa. Señor, podemos adorarte, podemos escucharte, Señor, hablar a nuestro corazón. Conoces la necesidad de todos los que estamos en este lugar. Señor, hoy adorábamos y decíamos que tu fidelidad es grande. Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos visto tu fidelidad. Padre, gracias porque nos sustienes. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas en medio de las adversidades, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra sea respuesta para alguien en este lugar que, Señor, viene levantándote clamor, Señor, diciéndote, háblame, Señor, dame una palabra, una respuesta. Señor, qué mejor, Señor, tu voz que a través de tu preciosa palabra, Dios, que nos llena, que nos ministra, que nos santifica, que nos sacia. En este día, Dios, colocamos este momento en tus manos y te pedimos en tu nombre que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos por favor a apagarles un momentico y quiero que por favor vean este video y me cuenten qué piensan. Joven desde 1934. ¿Cómo le parece esta anciana? Saludable. ¿Cómo le parece? Esta mujer se llama Sara Patricia Jones, más conocida como Patty, su nombre artístico, Patty, y nació el 1 de julio de 1934. Ahorita, el 1 de julio, no ha muerto, va a cumplir 88 años y sigue bailando como la ven ahí en el video. Y demuestra que en muchos sentidos la vejez es mental. ¿Amén o no amén? Esta mujer que acabamos de ver me hace pensar en un hombre de la Biblia. Uno que a sus 85 años poseía una fuerza y un vigor impresionante. ¿Sabe cuál es ese hombre? Él mismo dijo sentirse como un joven, lleno de vida y fuerzas a esta edad, a los 85. ¿Sabe de quién le estoy hablando? Josué, capítulo 14, versículo 6. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre se llamó Caleb. ¿Cómo se llamaba? Díganle que está ayudando. Caleb. Josué, capítulo 14, versículo 6 al 15. Y quiero que por favor leamos la palabra del Señor esta mañana, que dice así. Amén. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de ¿cuánto? 40 años en ese tiempo. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años más. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad, ¿de cuánto? ¿De cuántos años tiene Caleb ahí? 85 años. Y mire lo que dice Caleb: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces?
entonces tal es ahora mi fuerza. ¿Para qué? Un viejito que quiere pelear. Para la guerra y para salir y para entrar. Pues ahora, este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel. Versículo 15 y último. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Amén o no amén? Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí han pensado o han soñado con llegar a la ancianidad, pero con fuerzas? ¿Puede ser? ¿Sí o no? ¿Usted se ha visualizado viejito? ¿No? ¿Cómo sería usted de viejito? ¿Cuántos de los que están aquí se han visualizado llegar a ancianos con fuerza, con salud, con vigor? ¿O cuántos lo desearíamos, no? Este hombre Caleb, el hombre de la historia, es un gran reto para nosotros hoy. Para todos nosotros, los que leemos su historia. Nos demuestra que sí es posible llegar a esto. ¿A qué? En el texto bíblico, en este texto bíblico, hay una palabra clave, o hay una frase clave, o hay una clave que encuentra el secreto para que este hombre llamado Caleb haya llegado a sus 85 años con esa fuerza. En la palabra hay un secreto. Hay algo que él hizo a lo largo de su vida en el pasaje que Moisés reconoce, que Dios reconoce, que todo el pueblo reconoce y que leímos, que es el secreto por el cual él llegó a sus 85, con vigor, con salud, con fuerza. ¿Sabe qué fue? Muy bien, miren lo que dice el versículo 8. Hicieron desfallecer, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi qué. Siguiente al versículo 9. Vuelve y dice, Moisés le dice, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y versículo 14. Dice que Josué le dio la heredad por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová. ¿Qué? ¿Cuál es el secreto entonces para durar tanto, pero llegar con vigor y con fuerza? Seguir completamente ¿a quién? Al Señor. Seguir a Dios con todo el corazón siempre. Cumplió en ello Caleb, y esa fue la razón por la cual vivió 85 años y muchos años más, pero llegó a la ancianidad con fuerza, con vigor y con salud. Según este pasaje, el elixir para alargar la vida en bendición, en prosperidad y en fuerza es seguir al Señor con el corazón. ¿Cuál es ese elixir para alargar la vida? Dígale lo que está a su lado, seguir al Señor con el corazón. Y cuando le digo de seguir al Señor con el corazón, note cómo en las tres expresiones se añade la palabra cumplidamente. ¿Qué significa esa palabra cumplidamente? Que Caleb jamás en su vida hizo pausas. ¿Que jamás en su vida hizo qué? Nunca las hizo. Siempre obedeció al Señor y siempre le amó y siempre le siguió. El Señor entonces le conservó la vida tantos años, pero en bendición. La biografía bíblica de Caleb nos dice que él era un hombre de un espíritu diferente. Si tú pudieses leer en otros lados de la Biblia donde aparece también la vida de Caleb. Dice la Biblia que era un hombre lleno de Dios, de su favor, de su bendición. Junto con Josué fueron los únicos que salieron de Egipto que se conservaron con vida. Hasta el día en que Dios les entregó la tierra prometida. Recuerde que la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto murieron ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Por su desobediencia. ¿Quién se conservó o
cumplidamente aún en el desierto? Y por eso el Señor le ha conservado la vida, para que vea lo que el Señor le ha prometido. En este orden de ideas, su secreto fue ese: seguir toda la vida del Señor cumplidamente, como dice la palabra. Mis queridos hermanos y amigos que vinieron en esta mañana, hoy el Señor quiere que tú y yo hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que seamos personas de espíritu diferente. ¿A qué me refiero? Que no hacen pausas en su relación con Dios. Amén. Que siempre están con Él, que cumplen de corazón en seguir a Jehová, a Dios, toda su vida. Que seamos instruidos desde la juventud, que más podamos, para que siendo viejos, jamás nos apartemos de Él. ¿Amén o no amén? Amén. Y que si Dios nos hace llegar a la ancianidad, lo hagamos habiendo llegado con gozo, en paz, con fuerza, con vigor, con salud, como la vida de Caleb. Ya conoces el secreto: cumplir de corazón, seguir a Jehová tu Dios toda tu vida. Amén. Por eso en esta mañana quiero compartirle un mensaje que he titulado Hasta la vejez. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado. Hasta la vejez. Yo quiero conocerlo a usted viejito, y que me conozca viejito también. Pero quiero que cuando lleguemos a la vejez, seguimos con gozo, con fuerza. ¿Amén o no amén? ¿En serio? ¿Usted se ha visualizado viejito? ¿No? Visualícese viejito. Pregunto, ¿cuántos desean llegar a la vejez habiendo seguido al Señor y habiéndole seguido de todo corazón toda su vida? Espero que usted y yo seamos uno de esos. En el relato que leímos, Dios a Caleb, por semejante bendición, por ver que había al menos uno o dos con Josué, que le habían seguido toda su vida, en los versículos que leímos, puede identificar algunas recompensas que llegaron a la vida de Caleb por haber seguido al Señor toda su vida, por haberle seguido hasta su vejez. El Señor le concedió recompensas. Dios las concedió oportunamente y para testimonio de todo el mundo. No es que Caleb, ya viejito, las haya reclamado, ya es muy tarde, no. Dios se la dio oportunamente. ¿Para qué? Para testimonio. Para testimonio de todo un pueblo. Para testimonio de nosotros hoy que leemos su historia. De que Él, el Señor, está dispuesto a recompensar siempre cuando le seguimos de corazón. El Señor recompensa a aquel que le sigue de corazón. Y le recompensa para toda su vida. ¿Amén o no amén? Yo considero que el tiempo en Dios es importante. Es importante. Y por eso quiero que en esta mañana veamos esto. Dios nos enseña a través de Caleb que vale la pena seguir toda la vida al Señor. Que hay que echar fuera la inconsistencia. ¿Cuántos dicen amén? La inconstancia hay que echarla fuera de nuestra vida. Si tú quieres realmente bendiciones con el Señor, yo lo que te tengo que decir es que seas constante con Él. Es más, hago un paréntesis para decirte esto también de parte de Dios. Si tú quieres crecer en el Señor y quieres crecer en tu vida espiritual, no te cambies de iglesia. Porque cuando tú permaneces fiel a un lugar, tú puedes crecer. Mientras tanto, no creces. Nunca vas a crecer. Y te lo digo no para que te quedes aquí, sino para que el Señor te abra tu corazón. Y para que tú puedas crecer. Porque en la constancia hay bendición. Y en la perseverancia. Amén. En ese orden de ideas, el Señor recompensó fielmente a sus discípulos. Y les hizo vivir muchos años. En especial a Caleb. Vivió muchísimos años y llegó a su ancianidad con grandes bendiciones. En esta mañana veamos recompensas que el Señor da a los que le siguen de corazón hasta la vejez. Amén. ¿Está listo para ver esas recompensas? Que estas recompensas a usted y a mí nos motiven a seguir al Señor sin pausas. Y que lo podamos hacer como lo hizo Caleb, cumplidamente, siguiendo cumplidamente a Jehová. Que si en algo usted se ha cumplido, sea en seguir al Señor. Amén. Ya que los latinos tenemos una fama de incumplidos, una cosa de loco. Los latinos o los colombianos, los latinos somos impuntuales. ¿El culto comienza a qué horas?
Amén. Pero en algo se ha cumplido. En su vida espiritual y con el Señor. Amén o no amén. Veamos las recompensas que el Señor da a los que le siguen de corazón hasta la vejez. Amén. Primera recompensa. Versículo 6. Lo tomamos del texto. La lectura. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. Caleb está hablando ya cuando tiene 85. Está recordando a Josué algo. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que fueron conmigo, los demás espías, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer al pueblo, al corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, todos juntos: tú, como trajiste buenas noticias, creíste en el Señor y siempre le seguiste y no te apartaste de él, te doy esto: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. En estos versículos encuentro la primera recompensa que el Señor le da a los que le siguen hasta la vejez. ¿Está preparado? Primera recompensa: promesas. ¿Cuál es la primera recompensa? Dígale que está a su lado: promesas. El Señor recompensa con promesas a los que le siguen siempre. ¿Cuántos dicen? Amén. No me dejes solo eso. El Señor recompensa con promesas a los que le siguen toda su vida de corazón. Y le quiero decir de antemano que las promesas del Señor son recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que los que tienen fe heredan algo. Dice Hebreos 6:12, heredan las promesas. Y las promesas de parte del Señor son recompensas. ¿Usted tiene promesas que Dios le haya dado? No, en serio, mi hermano. ¿Usted tiene promesas que Dios le haya dado? Quiero decirle que entonces Dios a usted ya le ha recompensado. ¿Por qué razón? Porque las promesas del Señor no las recibe todo el mundo. Dios no anda prometiéndole cosas a todo el mundo. Dios recompensa con sus promesas a aquellos que le siguen hasta la vejez. Aquellos que le siguen de corazón. Aquellos que están firmes en él. Aquellos que se atreven a obedecerle, a seguirle y, por supuesto, a mayor entrega de corazón, mayores promesas Dios te dará a ti. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo le hablo de promesas, me estoy refiriendo a algo que sale de la boca del Señor para ti. En este caso leímos la promesa que Dios a través de Moisés le está haciendo a un hombre, a Caleb, porque ve que le ha seguido cumplidamente. Y quiero decirle a mi hermano, usted que vino esta mañana, que deberíamos preocuparnos por seguir a Dios hasta la vejez, es decir, toda la vida, puesto que, escúcheme esto y espero que el Espíritu Santo le haga su corazón, puesto que la vida tendrá sentido por las promesas que Dios deposite en tu vida. Amén. Es decir, ¿qué hará que tu vida no sea monótona? ¿Qué hará que tú no quieras morir de a cada rato? Le cuento que anoche como a las 8:30 de la noche, hablaba con una mujer que tiene 2 hijos, esposo, y quiere morirse. Una mujer que no quiere seguir viviendo, porque tiene muchos problemas en su vida. Entonces le hablaba y le decía: lo único que tú puedes hacer es conocer del Señor Jesucristo para que Él te salve, para que Él le dé sentido a tu vida. Y escúchame, la única manera en que la vida de una persona tenga sentido es porque Dios le dé promesas. O si no, no va a tener ningún sentido vivir.
¿Amén o no amén? Mire, a nivel personal le cuento. Cuando el Señor me llamó a servirle, el Señor me dio una promesa que se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículos 9 y 10. Y cada vez que quiero botar la toalla, porque el pastor a veces también quiere botar la toalla, voy a abrir mi Biblia en Isaías, capítulo 41, versículos 9 y 10. Y usted no sabe cómo conforta una palabra de parte de Dios. Le voy a decir una cosa. La vida de una persona, y le pido al Espíritu Santo que usted esté entendiendo eso. Si usted hace un estudio biográfico de todos los personajes de la Biblia, Dios, cuando los llama, les da una promesa. Amén. ¿Y sabe cuándo se murieron? ¿Cuándo? Cuando la Cuando la promesa se murió. ¿Sabe cuándo tú te vas a morir? La vida. Hay una canción de Jennifer de Chubieres, no sé si usted ha escuchado la mujer, que dice: no moriré hasta que cumplas, hasta que hagas tu obra en mí, la promesa que me diste. No moriré hasta que se cumpla. ¿Por qué Caleb se mantiene vivo 45 años más y tiene fuerzas como las de un joven? Porque todavía que le quiero decir, mi querido hermano, y le pido al Espíritu Santo nuevamente, que usted entienda en esta mañana. Por esa razón, no hay consejo humano que pueda levantar el ánimo de alguien, únicamente el consejo divino. Las palabras que salen de la boca de Dios. A propósito, usted tiene una promesa que es la que le anima de parte del Señor todos los días. Usted tiene una promesa de parte de Dios, usted me la podría citar. Porque le quiero decir lo siguiente a mi querido hermano. Las proezas, las grandes hazañas y la vida de los grandes de la Biblia fue regida por las promesas, las cuales fueron dadas como recompensas de la vida que agradaba al Señor. Las promesas son las que orquestan y protagonizan en las hazañas que el Señor haga en nosotros. Por eso, mi querido hermano, que su vida esté regida por una promesa de parte de Dios. O si no, usted no le va a encontrar sentido eso. Amén. Porque los seres humanos somos los únicos seres que no pedimos nacer, que no sabemos vivir y que no nos queremos morir. Un anciano que ha vivido toda su vida sirviendo a Dios de corazón tiene la experiencia y la autoridad para hablar de inimaginables promesas que Dios le ha dado y que seguramente ha visto en su totalidad. ¿Usted alguna vez se ha sentado a hablar a la sabiduría de un anciano? De una persona que ama al Señor. ¿Cómo se visualiza usted de anciano? Qué hermoso sería llegar a la vejez lleno de autoridad y de sabiduría, enseñando y siendo consultado acerca de Dios, acerca del Dios que promete y sobre todo del Dios que cumple. ¿No le parece a usted? En el contexto de estos pasajes, Josué, el libro de Josué es un libro que se divide en dos secciones. Primera sección, conquista. Segunda sección, distribución. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Amén? Es decir, Josué tuvo la tarea de conquistar la tierra prometida. No se conquista con Moisés, sino con Josué, su sucesor. Y Josué tiene la tarea de conquistar, pero también de distribuirla. ¿Dentro de quiénes? Dentro de las 12 tribus de Israel. Caleb llegó a eso. Caleb recuerda a Josué la promesa que Dios hizo, o le hizo a él y a sus descendientes, hace 45 años atrás. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo envió a reconocer la tierra, Caleb trajo buenas noticias. Caleb ha llegado hasta el día de la distribución, no murió. Caleb sabe que hay una promesa que pronto podrá reclamar, puesto que le fue dada por haber seguido al Señor toda su vida y no haberle dejado. En el versículo 6 hay algo interesante. En aquel tiempo, las familias de Israel estaban organizadas por tribus. Caleb
a lo largo de su vida, por ser un hombre que ha cumplido en seguir al Señor siempre, se ha convertido en líder de clanes de la tribu de Judá. ¿Quién es el que va a ir a reclamar la herencia? El patriarca. En este caso, Caleb y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, dice el texto, le dijo a Josué. En otras palabras, no cualquiera tomaba la vocería dentro de las familias. Estamos hablando de tribus de más de 60 personas, 70 personas. Pero Dios coloca de líder a un hombre que le ha seguido toda la vida, como líder de su familia para reclamar la herencia, en este caso Josué. Es un hombre admirado. ¿Cómo veían a Caleb sus familiares con 85 años, esas canas que le reducían a Caleb en su cabeza? ¿Cómo lo veía su familia? Lo admiraba, lo respetaba. Las canas en su cabeza no son simple vejez, sino la sabiduría y la fe de un hombre que se ha mantenido con vida y siguiendo a Dios toda su vida. Amén. Porque Dios honra a aquellos que le siguen siempre toda la vida de corazón, y Dios los puede colocar como líderes. ¿Cuántos dicen amén? Caleb sabe que Dios ha hablado acerca de él y de Josué. Mire lo que dice el texto. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tócate a mí. Tú sabes lo que Dios ha dicho de mí, dice Caleb a Josué. Porque Dios usa como ejemplo a aquellos que le han seguido para siempre, que nunca han retrocedido. Y quiero preguntar, ¿qué puedes decir el Señor de ellos, de aquellos que le siguen siempre? Habla promesas, les promete cosas, y te imaginas seguir con profundo amor al Señor toda la vida, a punto de provocar que el soberano Dios del cielo hable palabras a favor tuyo. La vida intachable de Caleb hizo que Dios hablara promesas. No sé si usted nota eso en el pasaje. Esto es posible. ¿Qué es posible, mi querido hermano? Que provoquemos que Dios pronuncie promesas a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que el Señor dice se cumple. Tan fuerte es esto que un día Jesús iba pasando con sus discípulos y vio una higuera. ¿Sí supo? ¿Sí supo que había una higuera? ¿Y qué dijo Jesús de la higuera? ¿Qué dijo? Que se secara esa vaina. Dice el texto, Reina Valera, la maldijo. Y el otro día pasado vi cómo estaba la higuera. ¿Usted qué clase de palabras quiere que Dios diga? Porque su comportamiento y mi comportamiento pueden hacer que Dios pronuncie palabras. En este caso, Caleb, ¿qué clase de palabras está haciendo que Dios pronuncie? Promesas. Promesas de bendición. Mi querido hermano, en el versículo 7, Caleb fue enviado a reconocer la tierra. La tierra de Canaán significaba para el pueblo que sale de Egipto la promesa. Es la promesa que Dios les ha dicho. Va con Moisés recuerda de Egipto, bueno, usted no recuerda porque usted no estuvo, pero ¿ha leído? Amén. Y usted lee, y entonces allí dice la palabra que Moisés fue a sacar el pueblo con una promesa, con una esperanza. Salgan de aquí porque yo les mostraré, dice el Señor, una tierra donde fluye ¿qué? Hay una promesa de parte del Señor. Salen, pero la terquedad del pueblo a lo largo de Éxodo es esta. Cualquier problema que le pasaba, salían con la excusa y le decían a Moisés, es mejor regresar a Egipto. Allá al menos tenemos que tragar. Aquí en el desierto nos vamos a morir de hambre y Dios haga milagros. Y el Señor enviaba la nube y el fuego, y entonces el mar se llevó los carros de Faraón, y el Señor envió las codornices, y el Señor envió el maná, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, cada vez que tenían un problema, un chicharrón, deseaban ¿qué? Hay un hombre a lo largo de toda esa vida que no hacía eso. ¿Quién es? Caleb. Un hombre que siempre sirvió a Dios de corazón. Y este hombre en un punto fue enviado por Moisés con 11 más a reconocer la tierra. Van y ven la tierra, escucha la palabra y dice la Biblia que regresaron con un reporte. Caleb y Josué son los únicos optimistas.
Oh, sí, miren el racimo de uvas que trajimos. Esta tierra es preciosa, la podemos conquistar. Dios está con nosotros. Los demás no sirven para nada. Esos gigantes allá somos como langostas a su parecer. No sirve ir. La tierra se convirtió en la promesa, la cual era la recompensa para todos. Pero todos, dice el texto 7, cuando él fue a reconocer, trajo noticias. Siguiente versículo. Dice que los demás que fueron con él hicieron más bien desfallecer el corazón del pueblo. Pero todos, excepto Caleb y Josué, vieron como un problema la tierra, la promesa de Dios. Caleb la vio fue como una bendición. ¿Cómo vieron la promesa? Es decir, la tierra. ¿Cómo la vieron? Excepto Caleb y Josué. Ellos, todo el mundo, vio la tierra, la promesa que Dios les estaba dando, la vieron como una amenaza, como algo imposible, con pesimismo, hasta llegar a introducir miedo en el corazón de todo un pueblo, de más de 2 millones de personas. Y es importante decir aquí, ¿usted qué voces escucha? ¿Escucha las voces de aquellos que son pesimistas? ¿O escucha la voz de aquellos que son optimistas? Eso le sucedió al pueblo. Caleb es un hombre que se mantiene íntegro. Estos que vieron la tierra como una amenaza, llevaron al pueblo a pensar de que Dios da promesas que no sirven. Porque ¿de qué renegaron? De la promesa. Caleb vio la promesa en la tierra como una gran recompensa de parte del Señor, porque amaba al Señor, porque había interiorizado su relación con Él, al cumplir, seguirle toda su vida. Caleb es un hombre agradecido con Dios por lo que Él les ha prometido. Y le quiero preguntar, ¿usted cómo ve las promesas que Dios le hace? ¿Usted sí las ve posibles? Amén. No, en serio. Amén. ¿O usted le prometen algo y dice, Lo que Dios promete lo cumple. a ver, qué rico que eso lo pusiéramos en práctica? ¿Sabe por qué? Porque si eso fuera así, lo pusiéramos en práctica, la vida de muchos de los que estamos aquí no sería la que tenemos. Amén, aleluya. Porque del dicho al hecho, ¿usted ve las promesas de Dios como recompensas o como cargas? Porque el pueblo vio la promesa como una carga, en vez de verla como una bendición. Para ver las promesas de Dios como recompensas, hay que mirarlas con los ojos del corazón. Para mirar las promesas del Señor como recompensas, debes seguirle de corazón para que realmente comprendas quién es el Señor que te promete lo que te está prometiendo. Dios jamás te prometería algo que no te forme, que no te edifique y sobre todo que no te pueda cumplir. Lo que Dios promete, lo que la visión de los demás espías sacan a la luz las motivaciones incorrectas por las que ellos y la mayoría del pueblo seguían a Dios. ¿Todo el pueblo seguía a Dios? Sí, porque dejaron Egipto. Pero su pesimismo saca a la luz la motivación por lo cual le seguían. Porque alguien que no ve como bendición lo que proviene de Dios, no le sigue con el corazón. Bueno, dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Recuerda el día que usted le prometió a Dios seguirlo? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo le ha ido? Sí. Amén. ¿O ha hecho cuál tal pausa? Todo el pueblo se puso en contra de Dios. 3 fueron los únicos que estuvieron a favor: Moisés, Caleb y Josué.
Versículo 9, para pasar al siguiente. Caleb recibió, dice la Biblia, por tanto, una promesa por haberle seguido cumplidamente. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que recibió Caleb? En Josué, capítulos anteriores, si no estoy mal, en el capítulo 7, Dios sentenció a muerte a los 10 espías, excepto a Josué y a Caleb. Les dijo: ustedes, por haber traído un mal informe y por haber renegado lo que yo les di, morirán jóvenes. Solo 2 se conservaron con vida. ¿Quiénes fueron? Josué. ¿Y cuál es la promesa que Dios le está haciendo a Caleb? Que va a conocer la tierra y la va a disfrutar. Él y su descendencia. Y además Caleb va a ser perpetua. Nadie se la puede quitar. Este tipo de promesas Dios se las da a los que le siguen cumplidamente. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Escúcheme. Esta recompensa que recibe es una promesa perpetua porque Dios siempre da lo mejor a los que le siguen toda la vida. Caleb no tiene miedo de reclamar lo que es suyo a Josué el distribuidor. Han pasado 45 años y Josué tiene fresquito algo. ¿Qué? Una promesa que le han dado. Los que siguen de corazón hasta la vejez saben que Dios les dará promesas como recompensa. Nunca las olviden. Usted nunca olvide lo que Dios le ha prometido. ¿Amén o no amén? Y yo sé que en esta sala hay personas que Dios les ha prometido cosas desde muy jóvenes que todavía no se han cumplido. Y yo sé que Dios les prometió cosas. Yo sé que usted Dios le ha dado promesas. Hasta aquí hemos visto la primera recompensa que Dios da a los que le siguen de corazón. ¿Cuál es la primera? Promesa. Segunda recompensa que Dios da a los que le siguen hasta la vejez. Versículo 10 al 12. Miren lo que sigue diciendo. Ahora bien, Caleb sigue hablando con Josué. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de ¿cuánto? De edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me dio. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Versículo 12. Dame pues, ¿qué le dice Josué a Caleb a Josué? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceros, no se le olviden esos anaceros, por favor, ahorita no se le olviden. Los anaceros están allí, y he aquí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová que ha dicho. Segunda recompensa que Dios da a los que le siguen hasta la vejez. Primero, promesa. Segundo, poder. ¿Qué es lo segundo que Dios les da? Díganle que es un lado, poder. El Señor recompensa con poder. Cuando hablo de poder me estoy refiriendo a fuerza. A los que le siguen siempre, toda la vida, de corazón. Las fuerzas o el poder son o es recompensa que el Señor otorga a los que le siguen siempre. La fuerza. La Biblia nos instruye acerca de las fuerzas adicionales. La Biblia es muy clara en hablarnos de las fuerzas que adicionales, las cuales únicamente provienen del Espíritu Santo. No cualquiera hace proezas o hazañas enormes para el Señor. Solo aquellos que tienen fuerzas adicionales. Gracias por el amén. El Señor recompensa con poder a aquellos que le siguen de corazón toda la vida. Eso el Señor le dijo a sus discípulos. Pero recibiréis. Síganla. Amén. ¿Qué le dijo Jesús que iban a recibir los discípulos? Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, negó a Jesús ¿cuántas veces? Después de recibir a Jesucristo, allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Espíritu Santo, capítulo 2,
Dice en el capítulo 3 que en la primera predicación que se echó Pedro se convirtieron 3,000. El mismo que negó. Después de que recibió poder, ¿cuántos se convirtieron? Si Pedro no hubiese recibido el Espíritu Santo y predica, ¿cómo cree que le va? Termina negando a Jesús otra vez. Amén. Escúchame. La vida cristiana es una vida que no hay que atreverse a vivir sin las fuerzas de Dios. No, a lo bien, hermano. Como dicen en Costa, a lo bien. Hermano, si usted se pone a vivir la vida cristiana en sus fuerzas, termina fracasado. La vida cristiana es algo que usted no puede vivir en las fuerzas suyas. Si no tiene las fuerzas de Dios, fracasará. Pronto se cansa, pronto fracasa, pronto retrocede. El poder, que es recompensa dada por el Señor, forma, trae consigo sabiduría, espera en Dios, soporta, entiende, pone en práctica la fe. El poder de Dios no son solo músculos, como los de Sansón. El poder de Dios son sus principios y su voluntad reflejada en la vida de una persona. ¿De qué va a hacer esta pregunta para continuar? ¿Cómo usted distingue que una persona está en las fuerzas de Dios? ¿Usted cómo distingue eso? ¿Cómo usted distingue que una persona está en las fuerzas de Dios? ¿Porque es musculosa como el pastor? ¿Qué se burla? ¿Usted por qué distingue que una persona, esa persona, tiene las fuerzas de Dios, tiene el poder de Dios? ¿Por qué usted sabe eso? ¿Se da cuenta usted que cuando aterricemos el poder es entendimiento, es esperar. El entendimiento es soportar con fe. El estar en las fuerzas de Dios es madurez espiritual. Amén o no amén. Poder de Dios no es que usted ore y se caigan 10,000, ¿no? Poder de Dios, uno sabe que una persona está en el poder de Dios, en las fuerzas de Dios, por su actitud, por su forma de hablar, de pensar, por su forma de ser. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hablamos de músculo, nos está hablando un viejito de 85 años. Si Dios te tiene para llegar hasta la ancianidad, hazlo habiéndole seguido. Síguelo hoy. Refuerza tu relación con Él para que puedas dar testimonio en la ancianidad del poder de Dios. ¿Amén o no amén? En el contexto, Caleb ha permanecido con vida. Es un anciano de 85 años, pero con la vitalidad y fuerza y el poder de un adulto de 40 años. Dios le ha dado estas fuerzas porque Dios le cumplirá la promesa que le hizo. Caleb es un hombre vigoroso que está listo para los retos que vengan. ¿Sabe que Dios es su poder y su fuerza? Pues ha cumplido en seguirle hasta la vejez. En el versículo 10, Caleb otorga sus 45 años más de vida a Dios. Dice, Dios fue el que me los dio. Amén. Porque las fuerzas y el poder para vivir tanto reposaban en la voluntad de Dios para él. ¿Quién le hizo vivir 45 años más? Dios. Indiscutiblemente, si Dios a ti, escúchame esto, indiscutiblemente, si Dios a usted todavía no se lo ha llevado a su presencia, es porque te ha dado poder y fuerzas para vivir. Es porque te ha dado tareas y recompensas que están todavía pendientes. ¿Lo entendió o no lo entendió? Si usted todavía no se ha muerto, ¿cuántos vivos hay aquí? Si usted todavía no se ha muerto, es porque hay cosas pendientes que Dios tiene con usted. ¿Cuántos dicen amén? Sinceramente, ¿cuántos de los que están aquí han estado en una situación que han deseado morirse? Señor, eso es mejor estar allá en el cielo ya. Escúcheme, pero ¿por qué Dios no se le ha dado la voluntad de llevárselo a usted todavía? ¿Por qué todavía le hace vivir? Porque hay cosas pendientes.
¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor particularmente sostiene en esta vida con poder y fuerza, porque desea cumplir promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razones Dios te ha preservado la vida? Y la respuesta que yo te puedo dar proféticamente a través de esta palabra es por eso. Porque hay promesas que todavía no se han cumplido. Como él dijo, dice el texto 10, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. El poder y la fuerza de la vida de Caleb eran por lo que Dios decía. Bien. Así es. Señor, danos sabiduría para entender eso. Miren lo que dice Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. El poder y la fuerza de la vida se encuentran en la boca de Dios. Notemos tan estrecha relación que hay entre Dios y Caleb. Un anciano que toda la vida ha seguido al Señor y Dios ha hecho su voluntad con él. La preciosa y perfecta voluntad de Dios viene con lo mejor para aquel que le sigue siempre de corazón. Caleb es un hombre que vivió el desierto. Porque Dios habló estas palabras cuando Israel andaba por ¿dónde? Y cuando Caleb estuvo en el desierto también con el pueblo, él siguió cumplidamente al Señor. Dios no tiene problema en recompensar con poder y fuerza para que veas tu bendición. Donde más debemos seguir al Señor sin hacer pausas es en los desiertos. ¿Amén o no amén? Caleb tiene la fuerza para la guerra, si es necesaria, lo cual implicaba reclamar su bendición, porque Dios, a los que le siguen a Él, los empodera para reclamar sus bendiciones. Particularmente en la vida, se llega a una edad donde uno dice, ya no quiero hacer mucho. Particularmente en la vida llega a una edad de esas. Lo digo por mi padre tiene 62 años y él dice, claro, quiero bajar el ritmo. Un hombre que toda la vida trabajó en el campo. Dice él, me siento cansado. ¿Qué decimos de Caleb? Versículo 11. ¿Qué decimos de Caleb? Todavía estoy tan fuerte. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Ese señor está aquí. ¿Qué decimos de Caleb? Podemos decir lo siguiente de Caleb: que cuando se sigue el Señor de corazón hasta la vejez, jamás se dejará de ser productivo. Amén. ¿Amén o no amén? Jamás se dejará de ser ¿qué? Productivo. Que las fuerzas no dependen de los años. Las fuerzas dependen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Caleb, frente a los demás que murieron en el desierto, claramente nos enseña que el pecado quita fuerzas y debilita, pero la santidad y seguir al Señor da fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 12, ¿a quién pensaría Josué darle la región de los anaseos? ¿Se acuerdan de los anaseos? Josué es Caleb quien reclama Hebrón, este lugar donde se encuentran los anaseos. Le dice Josué a Caleb, dame pues ahora este monte. ¿Cuál monte me está pidiendo Caleb? El monte de los anaseos. Ese monte quiero. Y si hay que pelear, ¿cuántos pares tenemos sepa? ¿A quién pensaría Josué darle la región de los anaseos? Los anaseos, como su nombre lo indica, son cananeos descendientes de Anac. ¿Y sabe quiénes eran ellos? No eran los anaseos, pero ¿sabe quiénes eran los descendientes de Anac? Los anaseos. Los anaseos, señores, eran gigantes.
¿Qué tierra está pidiendo el cuchito de 85 años? ¿La tierra de quiénes? ¿A quién pensaría Josué darle la tierra de los gigantes, donde se encontraban los gigantes? ¿Será que se la daría a un vejete de 85? Esa tierra toca a los más jóvenes que tienen fuerza para luchar. Escúcheme, Josué sabía que debía dar esta tierra a Caleb. ¿Por qué sabía que debía dársela? Primero, porque Dios le había hecho una promesa a Caleb, y segundo, porque Caleb dice tener el poder de parte de Dios. Amén. Yo no creo que al principio Josué haya pensado en darle esta tierra a Caleb. Caleb es quien se la pide. Dame por favor. ¿Quién la pide? Este que habla es un hombre empoderado, lleno de convicciones. Me hace acordar esta historia de David cuando se fue a pelear contra Goliat con severa armadura, espada, y David ¿con qué se fue? Con una onda, con una flecha. Chiquitín, David, por cierto. 16, 17 años. Este hombre llamado Caleb no mide la derrota o la victoria por la fuerza o el poder de su enemigo. Este hombre llamado Caleb mide la derrota o la victoria por el poder de Dios. Y si nosotros tenemos que medir la victoria o la derrota cuando enfrentamos a un enemigo, si tenemos las fuerzas de Dios, siempre ganaremos. Porque el que pelea por nosotros es ¿quién? Dame ese monte, dice Caleb. Definitivamente nuestras peticiones demuestran la grandeza de nuestra fe. ¿Usted qué le pide a Dios? Bueno, sigamos. ¿Tú le pides montes a Dios o barrancos? Estos araceos son los mismos que sacaron corriendo a los antiguos espías. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Al parecer de ellos somos como langostas. A los que a su parecer eran pequeños. Caleb sabe que el Dios que ha seguido toda la vida es especialista en lo que se llama imposible. Amén. Dice el texto, termina, quizá Jehová estará conmigo, los expulsaré. Toda esta declaración expresa la idea del que no se atreve a confiar en sus propias fuerzas. Si tengo que ir a echarlos fuera, voy a ir, pero en el nombre de Dios. Porque en mis fuerzas pierdo. Podemos no tener los mejores recursos, ni la preparación más completa, pero se puede ser un anciano, si se quiere. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén o no amén? Hasta aquí hemos visto rápidamente dos recompensas que Dios da a los que le siguen. ¿Cuáles son? Y tercera y última, con esta nos vamos. Versículo 13. Josué entonces le bendijo. Yo creo que Josué dijo, este cuchito es bravo. Y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, se deseó hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y último versículo. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue hombre grande, ¿se dan cuenta? ¿Hombre qué? Gigantes, entre los anaseos, y la tierra descansó de la tierra. Tercera y última recompensa que el Señor dará a los que le siguen hasta la vejez. Promesas, poder. Tercero, posesiones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la tercera? El Señor recompensa con posesiones a los que le siguen siempre todas sus vidas. Las posesiones o las herencias son recompensas con las que Dios premia a sus hijos que le siguen para siempre. Especialmente cuando hablo de promesas, me estoy refiriendo a el reino de los cielos. Cuando hablo de posesiones y heredades, me refiero a los reinos de los cielos, los cuales el Señor nos habla, que son las riquezas más grandes que podemos heredar de Él. Amén. Y así como la ley natural de la vida es aprovechar y trabajar en la juventud
para disfrutar y descansar en la vejez, asimismo aprovecha al máximo tu vida y sigue al Señor de corazón. Él te recompensará con posesiones, especialmente su reino eterno. Amén. ¿Y por qué no materialmente también? Porque ¿cuántos creen que Dios nos bendice aún materialmente? Amén. Es más, por eso oramos. Dejamos de cosas. ¿Cuántos no quieren que el Señor les bendiga materialmente con posesiones? Todos. Y no está mal hacerlo. En el contexto del pasaje, Caleb tomó Hebrón. Dice el texto 13 que Josué le dio Hebrón. Pero Hebrón tenía otro nombre antes que fuese conquistada. Y dice el texto que Dios le dio como posesión a Caleb Hebrón, cumpliendo la promesa que le había hecho. Esta herencia, directamente dada por Dios a Caleb, era perpetua para ser herencia para sus generaciones. Josué bendijo a Caleb y le dio esta heredad. Todas las posesiones que Dios da como herencia a sus hijos que le siguen son en bendición delante de los demás. Hebrón fue la tierra de la que Caleb se enamoró cuando fue a reconocer la tierra. Caleb, hacía 45 años, ¿a qué terreno le había echado el ojo? Hebrón, a la tierra de los gigantes. Y después de 45 años quería esa tierra, porque ¿cuántos creen que Dios concede las peticiones del corazón? ¿Cuántos creen eso? Eso lo dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las que. Yo creo que cuando Caleb fue a mirar la tierra prometida, se lambía el pozo viendo a Hebrón. La deseaba. ¿Y Dios qué le dio? Eso. ¿Cuántos de los que están aquí oran para que el Señor conceda las peticiones de su corazón? Es posible. Las posesiones que Dios otorga por seguirle fielmente hasta la vejez son posesiones eternas que bendicen a generaciones. Y para ir terminando en el versículo 15, Hebrón, ¿sabe qué significa? Al parecer, Hebrón fue el nombre, la Biblia no lo dice, pero podemos deducirlo, que posiblemente fue Caleb quien nombró a ese monte Hebrón. Dicen que, recuerde que en los textos narrativos, ningún detalle es menor. Todos los detalles son importantes. ¿Y por qué dice el texto, más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba? Pero ahora se llama Hebrón. ¿Por qué se cambió de nombre? Al parecer, cuando Caleb conquista Kiriat Arba, lo llama ahora como Hebrón. ¿Sabe qué significa Hebrón? No sé qué significa. Lugar del pacto, lugar de la alianza. Kiriat Arba era el nombre pagano. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el principio teológico a aplicar? Todo lo que Dios te dé a ti, conságralo a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Por qué? Porque Dios, muchas cosas que te va a dar son de la gente del mundo. Porque Dios le va a quitar cosas a los malvados para dárselas a usted. Amén. Y cuando Dios se las dé, conságrelas a Él. Amén. No importa que sus gigantes tengan 10 dedos cada pie. ¡No importa! No importa. Porque Dios es capaz de quitarle a las personas que no le aman lo que tienen para dárselo a usted. Amén. Es probable que Dios haga eso. Eso lo hizo con este pueblo. Pero cuando Dios le dé a usted lo que le va a dar, conságrelo a Él. Amén. ¿Amén o no amén? Termino con esto. Dios recompensa a los que le siguen de corazón toda la vida. Y lo recompensa hasta la vejez. Les otorga. ¿Qué les otorga? Posesiones. Amén. Frases para pensar. De las promesas que Dios te haya hecho, depende la prolongación de tu vida.
Amén. Señor, ¿y por qué se murió tan joven? ¿Entendieron lo que dije? De las promesas que Dios te haya hecho, depende la prolongación de tu vida. Otra, el poder y la fuerza, tanto física como espiritual, dependen de una vida fiel al Señor. Y último, las posesiones y herencias más grandes son el reino de los cielos. Y el buen legado de fe que usted le deje a su familia. Amén. Amén. ¿Cómo se ve usted cuando sea viejito? Pastor con arrugas. ¿Cómo se ve usted cuando sea viejito? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué va a hacer usted cuando sea viejito? Pastor, voy a hacer canción, chollo. Si me preguntaran a mí, Jason Olarte, ¿cómo se ve usted cuando sea viejito? Así me veo. Este mensaje me hizo hacer esa pregunta. Y le quiero compartir lo que quisiera. Ser un mentor para otros. Me gustaría ser consultado por la sabiduría que Dios me dará a ese tiempo. Me gustaría no lamentarme mucho y decir, aproveché la vida, tuve una buena vida, no la desaproveché, no cometí muchos errores. Me gustaría llegar a viejito con gozo y con alegría, con amor, tragando bien, que el médico no me prohíba nada, lleno del Espíritu Santo y estar anhelando una cosa, el momento de mi partida. Cuando usted se muera, ¿usted ya pensó lo que quiere que diga su epitafio? ¿Su tumba? Pastor, ¿por qué piensan eso? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí yace el siervo, mujer de fe, el hombre de Dios. ¿Qué quiere escribir a su epitafio? Quiero decirle que Dios recompensa a los que le siguen hasta la vejez con promesas, poder, composiciones. Lo que se quiere. Algunos dicen, yo quiero, pastor, llegar como la ancianita bailando. En esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor, amén. Así que aquellos hermanos que han sido bautizados por la iglesia cristiana, un día que bajaron a las almas, les invito a que se preparen para que por favor podamos participar. A los servidores que van a repartir la cena, les invito a que pasen por acá, por favor, porque vamos a estar orando al Señor en este momento. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Le invito a que incline su rostro un momento. Señor, gracias. Santifique su vida. La palabra de Dios nos dice que participar de la cena es algo que el Señor desea que hagamos como conmemoración por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y que lo hagamos, dice la Biblia, anunciando su muerte y su segunda venida. Señor, en esta mañana oramos en este lugar. Nos has hablado y te pedimos que nos santifiques. Que en este lugar, Señor, todos los que estamos presentes podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Aquellos hermanos que van a participar de la cena del Señor, les invito a que se arrepientan de todo aquello que hayan hecho mal delante de Dios. ¿Sabes cuál es el momento? Ese es el momento. Pero no te vayas a perder la bendición de participar de la cena. Y a nuestros amigos que aún no son bautizados por la iglesia cristiana, les retamos a que se bauticen pronto, para que pronto puedan participar con nosotros. Lo hacemos de esta manera porque la palabra nos dice que no lo hagamos indignamente sin conocer o saber el significado de la cena.
Señor, en esta hora te pedimos que nos santifiques, que nos limpies. Te confesamos nuestros pecados de corazón. Perdónanos por nuestras debilidades, por las locuras que hacemos a veces, que se nos pasan por la mente, que hasta a veces planeamos, Señor. Perdónanos, Dios, límpianos. Oramos por, Señor, los elementos y los alimentos, Señor amado, de la cena, en esta hora, en esta mañana, para que tú, Señor, santifiques estos alimentos, Dios, y que al tomarlos, Señor amado, Padre Celestial, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, sea, Señor, purificada por ti. Creemos en el poder de la cena, Señor. Creemos de que, Padre Celestial, este no es tu cuerpo ni es tu sangre, sino que es un simbolismo, Señor, que representa tu cuerpo y tu sangre. Lo hacemos conmemorando tu muerte y anunciándola hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque eres soberano. Gracias, Señor. Quiero invitarles a mis hermanos que por favor rápidamente podamos pasar. Y usted allí mientras nuestros hermanos pasan, ore y dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Y decimos, fidelidad, fidelidad, tu fidelidad. Tan profunda de mi vida, de mi vida, me basta, me bastas tu fidelidad. Una vez más, fidelidad, tu fidelidad, dile, tan profunda, tan real, de mi vida, de mi vida, no basta, me bastas tu fidelidad. Mientras está ahí, dígale, Señor, gracias porque puedo participar de la cena. Tu palabra nos dice que en la noche que tú fuiste, Padre Celestial, entregado, tomaste pan, lo partiste, diste gracias y lo diste a tus discípulos y les dijiste que comieran, que esto representaba tu cuerpo, que por nosotros había sido partido y que hiciéramos esto en memoria de ti. Señor, oramos y te pedimos que tú nos santifiques, oh Dios, que nos limpies y nos purifiques. En este momento te damos gracias. Comemos de este pan, Señor, en acción de gracias, recordando que tú moriste en la cruz y que tú, Señor, tu cuerpo fue partido y molido por nuestros pecados. Gracias, Señor. Le pido que por favor coma el pan. También dice la palabra que esa misma noche, habiendo tomado la copa, la dio a sus discípulos y dijo que esa copa representaba el nuevo pacto en la sangre de él. Y dijo a sus discípulos que hicieran esto todas las veces que la bebieran en memoria de él, para que entonces, todas las veces que comiéramos del pan y bebiéramos de la copa, anunciáramos su muerte hasta que él viniera por segunda vez. Señor, esta copa representa tu sangre que fue derramada por nosotros, que lavó y limpió cada uno de nuestros pecados y faltas. Gracias por este tiempo y gracias por enseñarnos a depender de ti. Te adoramos, te bendecimos, te damos a ti todo el honor y la gloria porque tú nos salvaste. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección y te esperamos a ti, Señor, hasta que vuelvas por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toma de la copa, por favor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Te bendecimos. Gracias por santificarnos. Gracias porque podemos participar de la cena.
Gracias porque te podemos bendecir. Gracias porque nos enseñas a seguirte cumplidamente toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.